Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo, se los agradezco de todo corazón, gracias por regalarme su tiempo, gracias por estar queriendo aprender. Les pido que por favor los tutoriales que ustedes ven aquí en mi canal y en cualquier canal los practiquen, traten de coger un pedacito de papel, hacer moldes en miniatura y practicarlo de verdad para que mejoremos nuestro trabajo, porque de otra manera el tiempo que ustedes dedican a ver estos tutoriales y el tiempo que yo dedico a hacer estos tutoriales también sería un tiempo perdido, y debemos aprovechar el tiempo, debemos aprovechar la oportunidad de aprender, de compartir. Entonces la única manera de hacerlo es practicando, aprendiendo, para que este tiempo no sea un tiempo perdido, sino un tiempo invertido. Entonces yo les pido el favor que pongan en práctica todo lo que aprenden, como les digo, aquí o en cualquier canal, porque es la única manera de mejorar nuestro trabajo, nuestros ingresos y bueno, tenemos que estar en una construcción constante de nuestra mejora, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco por todo eso, por el tiempo, por los likes, por los comentarios, las personas que me están siguiendo en Instagram, se los agradezco mucho. Y bueno, hoy traigo un tutorial, o también las personas que se han unido al canal y que están descargando los patrones. Me alegra mucho y ojalá puedan seguir adelante con el emprendimiento que tienen. Esa es la razón de esa sección, ¿no? Aquí aprendemos a hacer los patrones que necesitamos, pero ahí en la comunidad podemos descargar para nuestro emprendimiento, para nuestra producción, si queremos trabajar en producción. Lo que tenemos hoy es este vestido. Ustedes lo están viendo en pantalla, aquí casi no se puede ver, no sé por qué me salió así de pequeñito, casi ni yo lo veo, me tocó mirarlo bien en el computador, pero ustedes sí lo pueden ver en pantalla, lo pueden apreciar mejor. Es un vestido bien lindo, aquí está cortico para una chica, para una jovencita, pero lo podemos hacer largo y nos queda precioso para cualquiera de nosotras que no estamos tan jovencitas, ¿cierto? El vestido va partidito adelante, lleva botones, entonces es bien interesante, me pareció muy bonito. Bueno chicos, entonces no se diga más, vamos a empezar a hacerlo. Tiene como bastante trabajo, son bastantes pasos, entonces vamos a empezar lo más pronto posible y hacerlo lo más rápido que podamos. De igual manera, ya saben, si no entienden algo, se devuelven a ver el video y ya está. Entonces vamos a empezar con la blusa. Este vestido vamos a hacerlo con un corte en la cintura para darle bastante vuelo a la falda con mayor facilidad, para que no se nos complique tanto el molde. Entonces lo vamos a hacer partido. Entonces voy a hacer el molde de la blusa por ahora. Entonces voy a empezar como lo hacemos normalmente. Voy a bajar el escote, que para mi maniquí son 8 centímetros y medio, la altura de busto, que son 28, el talle delantero, que son 47, y ubico la mitad en medio de estos dos puntos, marco mi punto y voy a prolongar las líneas. Las personas que ya saben cómo hacer el molde básico y se quieren saltar esta parte, lo pueden hacer, adelantan el video. Las que no, pues aquí al canal, gracias a Dios, siempre está llegando gente nueva, entonces no quiero que esa gente nueva se me confunda, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el ancho de espalda vamos a poner, para mi maniquí son 20 centímetros y medio, entonces ponemos la mitad, prolongamos esta línea y bajamos 4 centímetros para la caída de hombro. Ubicamos la medida de hombro, que es de 13 centímetros, y marco una línea. Lo demás es escote. Ok, bueno, aquí voy a poner los contornos. El contorno de busto para mi maniquí son 96 centímetros, lo divido en 4 y me da 24, más 1 centímetro de desahogo son 25. La cintura para mi maniquí son 76, dividido en 4 me da 19, más 3 centímetros son 22, 3 centímetros para la pinza. Entonces aquí voy a poner la distancia de busto, que de aquí hacia allá, que para mi maniquí son 9 centímetros y medio y 9 centímetros y medio.
Aquí a cada lado pongo 1,5 centímetros para la pinza y voy a trazar mis líneas, así de esta manera. Este vestido no se ve que sea muy tallado aquí debajo del busto, entonces le voy a dejar simplemente la pinza así. No le voy a hacer corrección de radio de busto porque parece que no es así como tan hormado, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar así solamente aquí en la parte de la pinza. Aquí por este lado voy a bajar 7 centímetros, a cada lado voy a poner 1,5 centímetros para hacer la pinza de 3 centímetros y lo traigo a morir a la altura de busto. Aquí voy a marcar mi pinza de corrección de sisa, subo 1,5 centímetros, trazo mi línea a la altura de sisa. Aquí más o menos a la mitad de esta línea yo voy a trazar una línea así y a este lado voy a poner 1 centímetro y a este lado voy a poner 2 y aquí voy a marcar una pinza. Chicos, aquí hay una parte un poco complicada porque como ustedes se pueden dar cuenta ahí en la foto, el vestido de aquí sale la parte transparente hasta el hombro. Nosotros podemos, si queremos hacerlo suelto, no hacerle esta pinza de corrección porque igual lleva hombro, entonces no haya peligro que se nos vaya a abrir. Pero hay unos vestidos para novia, para fiesta, que van bien pegaditos, que llevan este mismo efecto de que la tela transparente sale de aquí hacia arriba y esta parte queremos que horme bien en el busto, que quede pegadita. Entonces en ese caso hacemos esta pinza. Quizás, como les digo, para este vestido no habría necesidad, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para explicárselos. Pero por lo mismo de que se hace esta pinza acá, hay una parte un poco complicada en este lado, entonces necesito que más adelante me presten mucha atención. Bueno, antes de entrar a corregir las pinzas, aquí voy a bajar 1 centímetro al escote para que el cuello no me quede tan alto y no quede incómodo. Y aquí por este lado voy a entrar 1,5 centímetros, trazo una línea y esa piecita la voy a sacar, la voy a quitar porque la voy a reemplazar con el bajante para los botones que viene desde la blusa y pasa derecho hasta la falda. Este 1,5 centímetros que le quito a la blusa también se lo tengo que quitar a la falda cuando llegue el momento, porque el bajante pasa de largo, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora voy a cortar un poco el molde para poder seguir avanzando. Aquí voy a cortar por aquí para poder empezar a cerrar mis pinzas. Corto aquí, cierro mi pinza de costado e inmediatamente, ¿de dónde salió? E inmediatamente corrijo mi costado, ¿no? No, para que no se me vaya a pasar. Entonces aquí salgo 1 centímetro y subo 19,5 centímetros, que es la medida de mi costado. Lo marco, traigo la línea a la cintura y ya me queda corregido mi costado. Ahora voy a corregir aquí esta línea de esta pinza de sisa. Igual la traigo acá, corto, vean. Muy bien. Entonces ahora aquí por esta parte vamos a definir cómo podría ser este escote. Por esta parte vamos a bajar unos 4 centímetros, quizás 4 centímetros, y lo vamos a llevar aquí a este punto, a perderlo así como en una curvita para que nos quede formadito. Entonces aquí voy a mirar cuánto tiene esta línea. Esta línea tiene 10 centímetros, entonces me voy a asegurar de que esta también tenga 10 centímetros para que a la hora de unirlas queden bien. Y esta línea la voy a llevar, como aquí ya hice la corrección de sisa, no tengo problema de que se me vaya a embolsar, entonces simplemente la traigo acá, así de esta manera, me quedaría lista.
Pero aquí hay algo importante, chicos. Aquí voy a correrle al hombro porque parece que ella no va como tan al orillo, entonces le voy a correr 2 centímetros. Cuando yo cierre esta pinza, cuando yo elimine esta parte, ¿sí? Después lo uno, y cuando yo vaya a unir esta pieza con esta pieza me va a salir más grande porque a esta le estoy quitando esta pinza, ¿verdad? Entonces, lo que yo le quité aquí a esta pinza, que en total fueron 3 centímetros, yo voy a prolongar esta línea hacia abajo para poder tener un referente, y de aquí a allá yo voy a correr los mismos 3 centímetros. Lo que le quité aquí a la pinza tengo que correrlo aquí para que esta pieza después no me salga más grande. Entonces este punto de los 2 centímetros lo traigo aquí, y esta sería mi pieza de arriba. Esto ya moriría, ¿ok? Entonces más o menos así quedaría mi delantero por ahora. Entonces antes de cortarlo, yo voy a hacer algo que voy a necesitar, porque voy a tener que tomar una medida más adelante. Entonces fíjense, yo aquí voy a tomar como si la sisa estuviera hecha. Yo voy a tratar de tomar una medida aquí como de recorrido de sisa. 24 centímetros me da. Los voy a apuntar acá. No tiene que, o sea, no importa que la curva no esté hecha, es simplemente más o menos así. Ustedes, o si quieren hacerla ustedes así como tener la idea más o menos para que les quede más fácil medir, también lo pueden hacer, pero no hay necesidad. Entonces a mí me dio 24 centímetros. Esa medida yo la voy a necesitar, entonces eso sería sisa delantera. Y también voy a tomar la medida de aquí de cuello porque lo voy a necesitar más adelante. A este modelo no le vamos a hacer traslado de hombro porque nos lleva mangas. 14. Entonces cuello delantero 14. Entonces voy a cortar este molde para que ustedes sepan cómo quedó. Espero que no esté siendo muy enredado. Ok, vamos a limpiar esta, que nos quede bien lista. Así. Aquí sacamos esta piecita. Así. Y aquí vamos a tomar la piecita de arriba. Por aquí y por aquí. Ok, con estos ajustes ya nos quedaría bien. Entonces así, de esta manera nos habría quedado la parte de adelante lista. Ok, voy a hacerla a un ladito para poder continuar con la parte de atrás de la espalda. Aquí sobre esta parte, sobre esta unión que vamos a tener, va a ir la gola y va a pasar para la manga, ¿no? Entonces ya más adelante regresamos a tomar esta medida porque la vamos a necesitar también. Muy bien, entonces ahora aquí yo voy a trabajar mi molde de espalda. Voy a trazar una línea porque no estoy segura de que esté bien recto. Ok. Entonces aquí vamos a empezar haciendo como normalmente lo hacemos. Bajamos 2 centímetros, 28 centímetros de altura de busto, 45 centímetros de altura de talle, de espalda, y ubicamos la mitad en medio de estos dos puntos para así marcar nuestras líneas.
Muy bien, aquí voy a ubicar mi medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Prolongo esta línea, bajo 4, ubico 13, que es la medida de mi hombro, trazo una línea y lo demás es escote. Muy bien, voy a ubicar mis contornos. Entonces para el busto son 96 dividido en 4, 96 dividido en 4 me da 24. La cintura son 76 dividido en 4 me da 19, más 4 centímetros para los ajustes son 23. De esos 4 centímetros uso 2 aquí, y en la mitad de estos 2 puntos, que sería aquí, marco otro punto y 1 centímetro a cada lado para la pinza. Aquí marco mi costado, escuadro esta línea, trazo mi pinza, ubico mi medida, que son 19 centímetros y medio. Traigo esta línea a morir aquí a 0 en el cuello, y aquí sencillamente cierro mi sisa. Ok, muy bien. Aquí vamos a buscar la manera de hacer un corte para que la gola también vaya a la espalda. Entonces ese corte lo podemos hacer como aquí podría ser para que venga aquí por este escote, porque tan alto de pronto no queda tan bonito. Entonces ese corte lo podemos hacer así, aquí de esta manera, de aquí de la sisa lo sacamos simplemente a morir sobre esta línea, y con eso ya es suficiente. Ok, a esta parte de atrás, a este molde de atrás, no le vamos a hacer corrección acá, con esta va a ser suficiente. Y como la tela sigue hacia arriba, no va a haber ese problema. Lo que sí vamos a hacer es que le vamos a quitar los 2 centímetros al hombro para que nos coincida con el hombro delantero, si no nos va a quedar muy grande. Y aquí rectificamos entonces nuestra sisa. Y así estaría listo nuestro molde de espalda. Aquí va costura, va cerrado, porque el vestido va abierto es adelante, no está abierto atrás. Ok, entonces, antes de cortarlo, voy a tomar estas medidas. Entonces voy a tomar mi medida de sisa, pero la sisa, fíjense que ni adelante ni aquí yo la estoy tomando por estos 2 centímetros que corrí, los estoy tomando por la línea inicial que había trazado al principio, ¿no? Entonces aquí me da 25. Entonces 25 sisa de espalda, y me da 10 el cuello de espalda. Ok, esas 2 medidas las voy a necesitar. Entonces ahora sí voy a cortar mi molde. Ok, muy bien. Entonces aquí simplemente, aquí le voy a hacer un piquetico para el ensamble, como un piquete de ensamble, ¿no? Para saber a dónde llega. Y aquí quedaría listo nuestro molde de espalda. Muy fácil, el molde de espalda estuvo muy fácil. Ahora vamos a empezar con el molde de la falda. Ok, el molde de la falda, vamos a hacer un molde para adelante y para atrás. El mismo molde nos va a servir para adelante y para atrás, ¿ok? Entonces empezamos la falda como lo hacemos normalmente, ¿no? Bajamos la altura de cadera, que son 20 centímetros, y del largo a la falda yo le voy a dar 50. Parece que aquí el modelo está más corto, pero yo lo voy a hacer de 50, podría ser de 45, más o menos lo que está ahí.
pero quizás de 50 es más viable para que cualquier persona lo pueda hacer, ¿no? Y si no, pues la quieren así cortico, lo podríamos hacer de unos 45 centímetros. Ok, entonces aquí voy a trazar estas líneas. Y por este lado entonces voy a marcar los contornos. La cadera de mi maniquí son 100 centímetros de cadera, entonces dividido en 4 me dan 25. 25, ubico aquí los 25 y ubico aquí los 25. La medida de cintura son 76, dividido en 4 me da 19. Voy a colocar los 19 centímetros sin aumento de pinza, así, normal como es. Ok, entonces voy a cerrar los costados, así y así. Muy bien, entonces ahora voy a dividir este espacio que tengo aquí, lo voy a dividir en 3 partes iguales. Entonces, como son 3 partes iguales, me voy a basar en la medida de la cadera porque la cintura es pequeña y me quedarían desproporcionadas. Entonces aquí tengo 25, 25 dividido en 3 me daría 8.3. Entonces marco 8.3, 8.3 y voy a escuadrar esas líneas hacia arriba y hacia abajo. Ok, y aquí por el costado voy a tratar de marcar una línea uniendo este punto y aquí a donde salga. Entonces más o menos así. Ok, entonces ahora voy a cortar este molde, lo voy a sacar de aquí para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y después de tenerlo así, lo voy a cortar por estas líneas hasta llegar a la parte de arriba sin abrir el molde del todo, ¿no? Simplemente tenemos que darle vuelo a cada una de las piezas, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien. Aquí yo tengo un pedazo de papel y lo voy a poner sobre este pedazo de papel. Entonces aquí esta parte de la parte que sería la parte de al frente del centro delantero la voy a dejar tal cual, la voy a poner recta porque iría esta parte, tendríamos que asegurarnos que vaya al hilo de la tela a la hora de cortarla, ¿no? Y vamos a abrir estas piezas, las vamos a abrir unos 22 centímetros aproximadamente. Ya ustedes, si deciden darle un poco más de vuelo, también lo pueden hacer. Voy a cortar un poquito más porque no me deja abrir. Aquí igualmente. Así, de esta manera. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rectificar el largo para que nos asegurarnos de que nos quede bien, ¿no? Entonces dijimos que le dábamos 50 centímetros, entonces vamos a rectificar el largo. Aquí en la parte de adelante es muy seguro que esté bien. El problema podría ser aquí.
así de esta manera. Entonces aquí nos quedaría el molde. Lo voy a cortar para poder seguir explicándoles algo. Ok, entonces una cosa, chicos, este molde, como yo les había dicho, lo vamos a usar para el delantero y para la espalda, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a poner un pacientica aquí para asegurarme. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para cortar la espalda, esta lo vamos a cortar una sola pieza. Simplemente doblamos la tela, digamos este es el doblez de la tela. Digamos que este es el doblez de la tela. Entonces esta parte del molde la vamos a poner aquí al orillo, estando la tela doblada en este borde, y aquí de esta manera nos saldría una sola pieza grande, que sería la pieza para la espalda. La podríamos usar para la espalda. Si le vamos a poner forro, igualmente con este molde podemos cortar el forro, simplemente que lo hacemos un poco más corto, ¿no? Es la única diferencia, pero con el mismo molde lo podemos cortar, digamos así. Pueden ser unos 3 centímetros más corto. Bueno, una vez habiendo cortado la espalda, a este molde le vamos a quitar 1,5 centímetros aquí en el centro delantero, que ese 1,5 centímetros lo vamos a venir a reemplazar después con el bajante. Recuerdan que les había dicho que el bajante venía desde la blusa hasta la falda. Entonces con ese bajante vamos a recuperar esto, pero asegúrense de primero cortar la espalda y el forro de la espalda antes de quitarle este centímetro, porque después ya no nos va a quedar muy pequeño. Entonces lo que yo les explico es que aquí en la parte de arriba viene el bajante, aquí en la parte de arriba viene esta pieza, que es la pieza del centro delantero. Aquí viene la parte de velo, que en esa telita transparente, y entonces los uniríamos. Aquí yo tengo el bajante ya listo, un bajante lo corté de 8 centímetros, hice el molde de 8 centímetros, porque va doble, así como lo pueden ver, va doble, más 1 centímetro de costura. Aquí ya tiene el centímetro de costura doblado. A esta pieza le damos 1 centímetro de costura a esa, y en ese centímetro de costura es que vamos a apoyar este bajante. Entonces lo apoyamos, lo cosemos ahí en ese centímetro que le dimos, ¿no? Entonces nos va a quedar así. Aquí para los botones, y aquí en medio, y aquí en medio van los botones, ¿no? Los botones, marcamos un botón a la altura de busto, un botón a la cintura, y si les parece suficiente ponemos un botón en la mitad de estos dos puntos, o si los quieren más junticos podemos poner 2 botones en la mitad de estos dos puntos, y de la misma manera distribuirlos hacia arriba. A veces en la falda ya los podemos poner más separados, ¿no? Lo importante es que el botón de aquí esté bien ubicado, el de la altura de busto, para que no se nos abra en esa parte, ¿no? Ok, bueno, entonces eso por este lado. Entonces ya nos estaría, y bueno, y con este molde, después de haberle quitado el 1,5 centímetros aquí, con este también, y más corto, cortamos el forro. Cortamos entonces la tela principal con el molde así normal, y después cortamos el forro por este lado, más o menos donde marqué aquí el molde, para que nos quede más cortico. Ok, entonces ahora vamos a seguir con la tela. Ahora vamos a seguir con
el cuello, la manga. El vestido no lleva manga, pero necesitamos hacer un molde de manga, simplemente para tomar una medida que necesitamos. Entonces manga, cuello y la golita, ok. Entonces voy a poner esto a un lado. Aquí traigo esta hojita para recordar las medidas que necesito. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la manga. Entonces para la manga necesito este recorrido de sisas que tomé aquí, 24 más 25. Entonces serían 49, ¿verdad? Entonces 49, esos 49 los voy a dividir en 2. Y aquí por esta parte, nosotros siempre generalmente, o la mayoría de las veces, hacemos copas de 15 centímetros porque la manga nos queda pegadita. Pero en este caso, como no lleva manga, no necesitamos hacer una manga que borde. Simplemente necesitamos sacar una medida, ya les voy a explicar cuál medida. Entonces aquí vamos a hacer una copa de 13 centímetros, simplemente bajamos 13 centímetros. Esto es como para que esa golita nos quede más precisa, ¿no? Bajamos 13 centímetros, marcamos una línea y ahora de este punto de aquí arriba voy a trazar una diagonal de 24 centímetros punto 5 sobre esta línea donde llegue a morir. Entonces para el caso sería aquí. Muy bien, ahora trazo esta diagonal. Divido estos 24.5 en 3, me da 8.1 y los voy a marcar sobre esta línea, 8.1 y 8.1. Aquí subo 2 centímetros, aquí voy a bajar 1 y voy a unir estos puntos. Esto no necesita ser tan preciso porque no vamos a hacer la manga, como les digo. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que yo necesito es saber esta medida de aquí a aquí de cuánto es. Por eso hice esta manga, por eso este proceso. Entonces de aquí a aquí yo tengo 15 centímetros. Entonces 15 centímetros por 2 porque son el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces serían 30 centímetros de la manga. Ok, esa medida la tengo que guardar. Muy bien, 30 centímetros para la manga. Esa medida es para la gola, que la voy a tener que usar. Muy bien, entonces esto ya podría decir que yo no lo necesito más. Entonces aquí vamos a ver si podemos aprovechar este papelito para hacer el cuello. Vamos a ver si nos alcanza. Voy a cortarle esto, que ya no lo necesitamos. Y para hacer el cuello, entonces lo que tengo que hacer es que voy a trazar un margen que tiene que medirme la medida de los cuellos, o sea, 14 y 10, 24. Entonces voy a trazar un margen de 24 centímetros. Ok, un margen de 24 centímetros, o sea, aquí. Perfecto. Ahora aquí por este lado, esos 24 centímetros salieron de la medida del cuello delantero y el cuello de espalda. Del cuello delantero y el cuello de espalda, ¿no? De ahí salieron los 24 centímetros. 14 centímetros del delantero, 10 centímetros de la espalda. Entonces por eso marqué los 24 centímetros aquí. Ahora aquí por esta parte que va a ser como la mitad del cuello, voy a subir 2 centímetros y medio. 2 centímetros y medio y voy a marcar una línea aquí a esta parte. Una línea provisional. La voy a marcar con este lápiz, ¿ok? Ahora voy a medir esta línea, ¿cuánto tiene? Tiene los mismos 24 centímetros y lo voy a dividir en 4. Me da 6 centímetros, entonces marco 6 centímetros, 6 y 6. Sobre esta medida voy a bajar 0.5 aquí en esta parte, sobre los últimos 8 centímetros que marqué. Y voy a cerrar estas líneas para mi cuello.
Ok, entonces podría ser así. Y aquí simplemente lo llevamos a caer suavemente sobre esa línea. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a subir 3 centímetros, porque de 3 centímetros va a ser el ancho de mi tirilla. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Esta línea de aquí la voy a escuadrar hacia arriba. Aquí termino de marcar mi tirilla. Aquí por esta parte voy a subir 7 centímetros. 7. Salgo 1. Entro 2 y hago esto. Ahí ya me ha quedado la parte del cuello. Esta parte aquí de la tirilla simplemente la voy a redondear para que quede bonita, que no quede así tan puntuda. Y aquí por esta parte, por el centro de espalda, por la mitad del cuello, voy a subir 4 centímetros y voy a llevar esos 4 centímetros aquí al este punto para cerrar mi cuello. Y así de esta manera me quedaría mi cuello ya listo. Aquí cortamos doble con la tela doble. A estas piezas, tanto a la tirilla como al cuello, le vamos a cortar entretela, y a la entretela no le vamos a dar costuras para que no nos quede la parte de las costuras, no nos quede tan gruesa, ¿no? Eso es bien importante. De la misma manera lo tenemos que hacer con el bajante. Aquí con la botonera también la debemos cortar. Si el bajante va de 8 centímetros con las costuras incluidas, quiere decir que la entretela la debemos cortar de 6 centímetros para que no nos salga con la parte de las costuras, no nos quede tan gruesa. Ok, entonces este sería mi cuello. Aquí obviamente debo separarlo, pero lo voy a dejar así para que no se me pierda. Ok, entonces por esta parte estaría el cuello. Ahora nos queda simplemente hacer la gola. Ok, la gola es muy sencilla. Para la gola necesitamos hacer lo siguiente. Tenemos 30 centímetros, que es lo de la manga, la medida que sacamos para la manga. Vamos a medir cuánto tiene esta medida de aquí, porque ahí es que va la gola, en la parte de la espalda. Tiene 23 centímetros. Entonces vamos a sumarle a esto, vamos a sumarle 23 centímetros. Y también vamos a medir la parte del delantero. Serían estas dos. Ups. Así. Vamos a ver cuánto tiene. 9 centímetros. 24. 9 más 24. Chicos, haciendo esto me acabo de acordar de algo. 33 centímetros, entonces la parte de adelante. Ok, esta es la manga, esta es la espalda y este es el delantero. Este es el contorno que va a tener la gola. Entonces serían 30 más 23 más 33 da 86 por 2, porque esto es solamente un lado. Necesitamos hacerlo del otro lado porque la golita va desde aquí, viene al brazo, da la vuelta y regresa hasta aquí. Entonces por eso lo tenemos que hacer por 2. Me da 172. 172. Chicos, me acabo de acordar una cosa. Yo hice la tirilla, le tomé la medida, yo hice el cuello, lo hice con la medida del escote, de los dos escotes, pero me faltó haberle dado 3 centímetros, que es el ancho de la tirilla. Entonces cuando ustedes hagan el cuello, como hacen la mitad del cuello nada más, no lo hacen completo, sino la mitad, entonces suman la mitad de la espalda
la mitad del delantero y 3 centímetros para una tirilla, para que les dé el total, porque la tirilla tiene que llegar hasta acá, ¿no? O sea, el cuello tiene que agarrar la tirilla, si no nos va a quedar cortico. Esa parte me faltó, se me olvidó. Qué pena con ustedes, les pido me disculpen, pero se me olvidó. Qué bueno que me acordé antes de terminar el tutorial. Si no, no hubiera dormido esta noche. Bueno, entonces aquí tenemos ya el contorno de la gola que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger un papel. Ok, entonces vamos a tomar este papel. Yo aquí lo tengo doble. Aquí por esta parte está doble. Entonces aquí vamos a tomar la medida que nos dio de 172, que es el recorrido que necesitamos que tenga la gola. Entonces 172 dividido en 6,28. Eso me da 27.3 centímetros. Entonces de aquí de la mitad, esta es la mitad, yo voy a marcar 27 hacia aquí y 27 como las manecillas del reloj hasta llegar a este lado. Ok, entonces así de esta manera. Ok, ahí están entonces ya los 27. Ahora vamos a ver la gola. Podría tener un largo de unos 13 centímetros. Yo creo que quedaría bien. Entonces aquí le vamos a poner los 13 centímetros. Si ustedes la desean hacer más larga, pues la hacen más larga. Ok, así me quedaría entonces la gola. La voy a cortar para poder explicarles algo. Ok, muy bien. Entonces aquí esta gola, después de tenerla así abierta, la vamos a partir por un lado. Y esta va a ser la gola que va a ir, nos va a dar toda la vuelta y va a llegar aquí, otra vez al centro delantero. Entonces les explico. Entonces, bueno, aquí esta piecita iría acá. Entonces esta colita va metida aquí en el bajante, ¿no? Iría metida aquí en el bajante. Entonces daría este recorrido así de esta manera. Viene a dar este recorrido. Viene
sobre la manga tenemos que, cuando lleguemos aquí, hacemos un piquete y el mismo hacemos un piquete. Aquí el vestido va a llevar un sesgo, mire, como ustedes se pueden dar cuenta, le lleva un sesguito aquí en el hombro, ¿no? Entonces, bueno, ahí después de que ya la gola queda suelta, vamos a medir, vamos a hacer un tramo, dejar un espacio de estos 30 centímetros que fue la medida que tomamos de la manga. Entonces esos 30 centímetros van a quedar libres, van a quedar sueltos, y en esos 30 centímetros, que es el recorrido que va sobre el brazo, vamos a poner un sesguito igual como lo pusimos aquí, la misma clase de sesguito. Es el terminado que le vamos a hacer para que quede bonito, porque como más lo vamos a hacer, ¿verdad? Después, cuando ya lleguemos a los 30 centímetros, picamos y ahí empieza a entrar la gola en la parte de la espalda. ¿Ok? Entonces ahí iría en la espalda. También entraría al corte, viene al otro lado y ya después ella regresa aquí. Entonces exactamente de la misma manera. Pero es importante que le demos aquí esta medida y que le pongamos el sesguito para que se vea bonito. Ok, chicos, entonces más o menos eso es la idea. Espero me haya hecho entender. Aquí a esto le hacen un orillito de pañuelo para que les quede bien bonito. Aquí un orillito de pañuelo, y ya pues al vestido también le podemos hacer un dobladillo de unos 3 centímetros a mano para que se vea bonito. No le vamos a hacer un dobladillo a máquina porque no queda bien. Y bueno, así de esa manera habríamos terminado nuestro molde. Recuerden que con este molde pueden cortar la espalda también y cortamos los forros. Entonces así habríamos terminado nuestro tutorial. Yo lo voy a tratar de poner en el maniquí para ver cómo se ve. Ok, chicos, vamos a mirar. Bueno, más o menos así sería nuestro molde. Aquí, bueno, ya viene, quizás podríamos hacer esto para que tenga la impresión de este papel. Como es tan grueso, casi no nos permite. Y aquí, en esta parte, entonces meteríamos nuestra colita. Aquí al hacerle el orillo de pañuelo, nos va a hacer que nos quede más sesgadita, ¿no? Aquí, si ustedes no desean ponerle la golita, también lo pueden hacer así sin la golita, porque la verdad se ve lindo así sin la golita también, ¿no? Ya es cosa de ustedes. Ok, entonces aquí calcularíamos entonces y nos quedaría así. Bueno, entonces aquí en esta parte, digamos, empezarían a contar los 30 centímetros, y donde den los 30 centímetros, esa parte será la que une en la espalda, donde empieza, y esta parte quedaría así. Quedaría caída aquí con el sesguito, y la parte quedaría así caída para que nos dé el efecto que tiene aquí en la foto. Así. Ahora el cinturón, ustedes mirarán a ver si desean ponerle un cinturón. El cinturón lo pueden cortar, digamos, de unos 5 centímetros más o menos. Hay riatas que venden, porque esto tiene cinturón y hebilla. Entonces una riata quizás de unos
Esa riata se ve grande, parece que fuera de 8 centímetros, pero bueno, primero asegúrense, antes de comprar la hebilla, asegúrense de que compren una riata, que es la que va por dentro del cinturón, ese material grueso, para que el cinturón les quede bien, porque si no después compran una hebilla muy grande y no van a encontrar una riata que les dé ese ancho. Entonces, pero también pueden hacer simplemente un fajoncito, cogerlo y hacer un lacito, una corbatica, no tiene que tener riata por dentro, no hay necesidad. Bueno chicos, entonces así de esta manera nos quedaría nuestro tutorial. Este más o menos es la idea, me parece que queda bonito y nada, así de esta manera lo habríamos terminado. Espero me hayan entendido, espero les haya quedado claro. Cualquier duda no duden en dejármelo saber, que con mucho gusto les explicaré. Ok chicos, entonces un abrazo a todos, gracias por el tiempo que me regalan y nos vemos en una próxima oportunidad.